contra otras personas. Aquí no existen personalidades, solo enfermos alcohólicos con un deseo y propósito de dejar de beber y mantener nuestra sobriedad. Las personalidades, las actividades, los modos de ser, las acciones cometidas, los préstamos y otros negocios han quedado atrás. Vamos a escoger lo mejor de nosotros para compartirlo. Seamos tolerantes al interpretar lo que digan los demás y sobre todo guardemos en secreto las confesiones e identidades de los presentes, para que nadie se sienta defraudado ni traicionado, sino más bien viva y sienta nuestra fraternidad. Dios me libre que mis palabras o mi actitud lastimen a alguien, porque seré culpable de que se aleje del grupo, de su posible recaída y tal vez hasta con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia, ni respalda, ni se opone a ninguna causa. Buenas noches, compañeros, yo soy Antonio y soy alcohólico. José Antonio. La reflexión del día. La reflexión del día nos dice: protección para todos. A nivel personal, el anonimato les da protección a todos los miembros contra ser identificados, frenando a las personas que pudieran explotar su afiliación. Alcohólicos Anónimos para ganar fama, poder o provecho personal. La atracción es la fuerza principal de la comunidad. El milagro de la continua sobriedad de alcohólicos dentro de AA confirma este hecho todos los días. Sería perjudicial si la comunidad y personalidades estuvieran recaídas. El público de afuera creería que nuestro movimiento no es fuerte y podrían poner en duda la veracidad del milagro del siglo. Alcohólicos Anónimos no es anónimo, pero sus miembros sí deben serlo. Esta es la reflexión del día, y como estaba agendado, tenemos esta junta del día de hoy con expositor. Aquí el compañero Víctor nos va a dar el tema: la verdadera batalla es espiritual. No, perdón, la lucha no es contra el hermano, la verdadera batalla es espiritual. Ese es el tema del día de hoy. Adelante. Bueno, pues adelante, bienvenidos. Gracias a Dios le doy porque hace posible que estemos nuevamente, ¿verdad?, compartiendo en este día el tema que me fue sugerido, ¿verdad? Le doy gracias a todos los compañeros que me han solicitado estar presentes. Espero que seamos de bendición y sea de edificación para sus vidas esta ponencia, ¿sí? El tema es: la lucha no es con tu hermano, la verdadera batalla es espiritual. Para quienes no me conocen, mi nombre es Víctor Espinosa Hernández, pastor de la iglesia Aposento Alto, aquí en Poza Rica, Veracruz, en la colonia de División de Oriente. Adelante, pastor. Y pues bueno, aquí estamos, ¿verdad?, con grande gozo. Y pues bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Yo les pido, ¿verdad?, que pues hagamos una pequeña oración para que sea el Dios vivo quien nos guíe a toda justicia y toda verdad por medio del Santo Espíritu. Amén. Señor mi Dios, venimos nuevamente delante de tu presencia para darte gracias en este día maravilloso, Padre, porque tú eres bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Te ruego, Padre Celestial, que no sea yo, Padre, sino seas tú hablando a través de tu siervo inútil, Padre. Habla, Señor, predica a través de mí, Señor. Sé tú, mi Dios, ministrando, toca sus corazones, que tu Santo Espíritu redarguye y convenza, Señor, mi Dios, de todo pecado, Padre. Te pido, Señor, mi Dios, que sea de gran bendición, Padre, esta palabra tuya, Padre, y de edificación para tus almas. Te suplico, Padre Celestial, que seas tú entronándote en este lugar y te entrones en mi vida, Padre, y me guíes a toda justicia y a toda verdad por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.
Pues bien, les decía, ¿verdad? Hoy tenemos este tema, ¿verdad? La lucha no es con tu hermano, la verdadera batalla es espiritual. Y probablemente algunos como que tal vez no lo digieren, ¿verdad? ¿Por qué es una batalla espiritual? ¿Por qué decimos que la lucha no es con el hermano? ¿Sí? Estamos, ¿verdad?, dentro de una junta familiar y la familia muchas veces no entiende porque a veces creen que el problema solamente es con el enfermo alcohólico. O viceversa, ¿verdad? El enfermo alcohólico también puede sentir que la familia no lo entiende, ¿sí? Entonces aquí se trata, ¿verdad?, de trabajar en conjunto, ¿sí? La mano tiene una función, ¿sí? El pie tiene una función, nuestros ojos tienen una función, la nariz tiene una función, la boca tiene una función y todos somos necesarios, ¿verdad?, dentro del cuerpo. Entonces aquí, ¿verdad?, nosotros recibimos esa palabra de parte de Dios, ¿sí?, donde dice que tenemos que mantenernos unidos. Si nos separamos, pues entonces no vamos a lograr nada. Aquí tenemos que trabajar juntos, ¿verdad?, mano a mano y hombro a hombro, ¿sí? A veces pensamos, ¿verdad?, que estamos muy bien, que no nos metemos con nadie, que tenemos tranquilidad, aparentemente, y resulta que después surgen problemas con el hermano, con el vecino, con el padre, con la madre, con el hijo, con el compañero de trabajo, y hay un sinfín de problemas. Pero ¿cuál es el origen de todo ello? Porque todo tiene un origen. ¿Por qué se dan las cosas? ¿Sí? A veces no nos damos cuenta. Yo compartía ese tema hace unos meses, ¿verdad?, atrás. Estábamos platicando y me dice, bueno, ¿qué sería bueno compartir en una junta familiar? Y salió esto, ¿no? Es algo muy interesante porque a veces hay muchos conflictos al interior del seno familiar. Hay mucho resentimiento, hay muchos daños, y le cuenta de los daños, ¿sí?, de lo que el enfermo haya hecho, ya sea el esposo, la esposa o los hijos, cualquier enfermo alcohólico que haya provocado o haya hecho, ¿verdad?, o tomar cosas que tal vez no hayan sido suyas, ¿verdad?, empeñarlas, venderlas. ¿Para qué? Para sostener, ¿verdad?, un vicio, una enfermedad, un problema de adicción, ¿sí? Hay muchos daños, más que físicos, llegan a ser, ¿verdad?, espirituales. Ese es un problema espiritual. A veces no lo detectamos. Hay gente que comienza a tener odio, rencor y ve con desprecio, ¿sí?, a la persona, porque no lo está viendo desde el punto de vista, ¿verdad?, espiritual, que es realmente el enfoque que tenemos que darle. Entonces, a veces, ¿verdad?, creemos que estamos muy bien, pero realmente no es así. Nos falta algo, ¿sí? Y yo pudiera preguntar, yo llegaba y le decía, bueno, ¿ustedes tienen algún enemigo? ¿Alguien tiene algún enemigo? ¿O alguien cree que no tiene enemigos? ¿Quién tiene enemigos? ¿Sí? Tal vez que alguien dijera, no, pues yo tengo enemigos. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, yo tengo enemigos, ¿sí? O tengo tantos enemigos, o tengo una enemiga, o mi vecina es mi enemiga, mi vecino es mi enemigo, en el trabajo tengo un enemigo, no me deja avanzar, me está tirando, ¿verdad?, polilla, me hace quedar mal con mis superiores, etc. Y vemos que puede haber enemigos. O tal vez alguien diga, no, yo no tengo enemigos, me llevo bien con todos. Y estamos en un grave error. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense bien, tenemos un enemigo que muchas veces no tomamos en cuenta, porque no le vemos. Pero ese enemigo ha provocado grandes daños, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en cualquier área de nuestra vida. ¿Quién es ese enemigo? Dice la Biblia, el adversario. Adversario significa enemigo, nuestro adversario el diablo. Entonces, ¿de qué manera nosotros, ¿verdad?, podemos evitar caer, ¿sí?, ante esa contienda? Porque obviamente si él es nuestro enemigo nos va a buscar pleito, ¿sí? ¿Y de qué manera vamos a defendernos ante alguien que no vemos? ¿De qué manera? En primer lugar, dice la Escritura, sed sobrio.
O sea, ser sobrio, tenemos que tener dominio propio. Ser sobrio. Y velar, estar alerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿sí?, anda hambriento, ¿sí?, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? De esa manera. El compañero viene y me brinda una botella de agua. Gracias, compañero. ¿Sí? Imagínense que hubiera venido otra persona y me brinda una copa de vino. Y es el mejor vino o el mejor whisky. Y lo puedo leer y digo, pues sí, tiene un muy buen buque. Cómo el diablo comienza a operar en nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que permanecer alerta. Alerta, esto no es bueno. Porque lo único que va a provocar es, ¿verdad?, embotar mis sentidos. Y no voy a coordinar bien. Y puedo tomar decisiones incorrectas. Y mi conducta puede cambiar, ¿sí?, de una manera tan desagradable, o puedo provocar problemas, ¿verdad?, con mis amigos. ¿Sí? Hay gente que cambia y comienza a buscar contienda, pleitos, iras. ¿Sí? Hay gente que cambia, ¿verdad?, y comienza a hacer cosas, ¿verdad?, indebidas, ¿sí?, tanto a los ojos del hombre como a los ojos de Dios. ¿Sí? De ahí, ¿verdad?, cuando viene de la bebida, muchas veces el hombre cae, ¿verdad?, la mujer cae en el adulterio, en la fornicación, en la mentira. ¿Sí? Sobre todo hay mucha mentira para poder, ¿verdad?, querer cubrir sus faltas. Y siguen mintiendo, ¿verdad? Y querer cubrir una mentira con otra mentira es fatal. No es posible. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ser sobrio. Hay que tener dominio propio. ¿Sí? Solo por hoy, ¿verdad? O sea, cuando alguien se levanta, que dice, solo por hoy no voy a beber. ¿Sí? 24 horas. Estamos viviendo el presente. El pasado ya pertenece al pasado, pero muchas veces venimos arrastrando ese pasado. ¿Sí? Y tenemos que dejar el pasado atrás. ¿Por qué no lo dejamos? Porque nosotros mismos muchas veces no nos perdonamos. ¿Sí? O porque la familia también, ¿verdad?, está tan resentida que no nos perdona y nos sigue hiriendo, y podemos tomar como pretexto eso para seguir buscando, ¿sí?, del pecado, para seguir buscando, involucrándonos en algo que nos está destruyendo y que sabemos que nos destruye, pero que creemos, ¿verdad?, que lo disfrutamos, porque esa es una mentira de Satanás. Creer que la estamos pasando bien, creer, ¿verdad?, que estamos disfrutando el momento, ¿sí?, creer, ¿verdad?, que es algo bueno. No, mira, no, sí está muy bien, ¿verdad?, es una buena bebida, es un buen licor, y eso es una mentira. ¿Sí? Hay alguien que dice, yo como quiera lo domino, me tomo 2 o 3 y ya, así se empieza. ¿Sí? Así se empieza. En algún momento yo estaba en oración y Dios hablaba a mi vida. Precisamente iba yo a preparar un tema, ¿sí?, para un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y Dios habla a mi vida y me dice, ¿verdad?, que no existe realmente, ¿verdad?, ¿sí?, que no existe el bebedor social, porque sabemos, ¿verdad?, que, o sea, está catalogado, ¿verdad?, en el alcoholismo como bebedor social, bebedor problema y alcohólico. No hay bebedor social, no existe. ¿Sí? Si profundizamos en lo que realmente, ¿verdad?, es el programa espiritual, nos vamos a dar cuenta que no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que alguien viene y prueba una bebida, ¿verdad?, viene y destapa su cerveza y le da el primer trago, yo gracias a Dios estoy tomando agua. ¿Qué es lo que hace? Ya sucumbió, ya cayó en la tentación del enemigo. Un trago. La Biblia dice que un poco de levadura, ¿verdad?, leuda toda la masa, echa a perder todo. Un poquito. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces podemos decir, no, pues yo nada más me tomo un trago, o nada más para digerir la comida, o tomé un poco de vino tinto, o solamente, ¿verdad?, me tomé una cerveza para hacer hambre. ¿Sí? Ese es el engaño del enemigo. Cuando no tenemos, ¿verdad?, esa sobriedad, cuando no tenemos dominio propio para decir, no, gracias, yo no bebo. Hay gente que lo hace, ¿cómo empieza bebiendo? ¿Sí?
¿Cómo empieza? ¿Por curiosidad? ¿Porque los amigos le invitan? ¿O por querer, verdad, sentirse más grande o más valiente o con más experiencia, una persona más de mundo, como si eso realmente fuera de beneficio para nuestras vidas y no nos beneficia en nada? De la misma manera, verdad, que el jovencito, la jovencita comienza a comprarse un cigarro, préstame 5 pesos, voy y me compro un tabaco. Al rato ya traen una cajetilla, al rato no consumen una cajetilla, consumen más. ¿Saben realmente qué es eso? Sí, es un espíritu. Es un demonio, ¿sí? El espíritu de adicción. Para la ciencia, el alcoholismo es una enfermedad irreversible que no tiene cura. Para la sociedad es un vicio. Para Dios es pecado, ¿sí? Es cosa abominable a los ojos de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el enemigo, precisamente, vuestro adversario el diablo, ¿verdad?, opera de diferentes maneras. Siendo el padre de mentira, llega a engañarnos para que nosotros caigamos. Y al rato estamos en lo más profundo, ¿verdad? Y no sabemos cómo salir de ese hueco y comenzamos, ¿verdad?, a tener problemas y a generar problemas. No solamente a tenerlos, sino a generarlos, ¿sí? Es ahí donde dicen que es el bebedor problema. No, el problema es, ¿verdad?, que no supo decir no a tiempo. El problema es que no tuvo sobriedad. El problema es que se dejó dominar por el enemigo de nuestras almas. El problema es, ¿verdad?, que tal vez no tuvo una instrucción, pero no todo está perdido, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, Dios vivo envió a Jesucristo, a su Hijo amado, a recuperar precisamente lo que se había perdido. Y si nosotros llegamos a los pies de Cristo, entonces sabemos que tenemos una esperanza, porque Él vino, dice la Biblia, que a libertar a los cautivos, a los oprimidos, a los que están, ¿verdad?, en tristeza, a los que tienen enfermedad, ¿sí? Por eso le decía, para la ciencia es una enfermedad irreversible e incluso, ¿verdad?, incurable, pero para Dios, dice la Escritura, ¿verdad?, el Dios que yo predico, el Dios del cual les vengo a hablar, es el Dios de lo imposible, ¿sí? Es un Dios que liberta, es un Dios que echa fuera demonios. De la misma manera, ¿verdad?, que su Hijo, Yeshua, cuando Él vino a la tierra, Él echaba fuera demonios, ¿sí? No importaba de qué enfermedad, ¿sí? Venían muchos, ¿verdad?, y se formaban, y Él comenzaba a sanar a todos con la sola palabra, ¿sí? Y es el mismo, ¿sí?, que está entre nosotros. Dice la Escritura que cuando hablamos de Jesús, ¿verdad?, cuando hablamos de su palabra, cuando nos reunimos en su santo nombre, dice que, ¿verdad?, dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, yo estaría en medio de ustedes. Y Él está aquí. Él está aquí, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, digo, pues si tú permites que yo vaya, Señor, yo voy con todo gusto y hablaré palabra tuya, no palabra mía. Yo no vengo a inventar nada, todo está escrito en la Sagrada Escritura. Todo está escrito en la Biblia. Entonces ya sabemos que tenemos un enemigo. A veces como que no captamos eso, porque vivimos solamente, ¿verdad?, nuestra vida física y hacemos a un lado lo espiritual. Decimos que estamos dentro de un programa espiritual. Alcohólicos Anónimos tiene un programa espiritual. Y luego resulta que estamos viviendo más materializados que nada, preocupados más por las cosas tangibles, por lo que podemos tocar, por el dinero, ¿sí? Y por tantas cosas, ¿verdad? A lo mejor quisiera comprar algo que ni siquiera me va a ser, ¿verdad?, útil en mi casa, o a lo mejor me compro un estéreo, ¿verdad?, y ni siquiera tengo tiempo de escuchar música porque ando en tantas cosas, porque el enemigo, ¿qué es lo que está haciendo? Hacerme gastar lo que no tengo. El enemigo está haciendo que me esté endeudando en las tiendas. Ahorita está el Buen Fin, endeúdate, no te preocupes, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y al rato no podemos pagar, y en lugar mejor de comprar un pollo, ¿verdad?, comprar comida, una buena cena, o decirle a la esposa, a los hijos, mira, cámbiense, vamos a salir a comer fuera, ¿sí? Disfrutar en familia, digo, de vez en cuando se puede hacer, porque tampoco se trata de despilfarrar, sino de ser buenos administradores, porque la Biblia también nos dice que Dios también nos juzga, porque si somos buenos administradores o no. Pero el enemigo está operando, el enemigo está operando constantemente. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el enemigo, ¿sí?, dice que se disfraza de ángel de luz. El diablo se puede disfrazar hasta de ángel de luz. El diablo muta, el diablo cambia. No es como Dios, el Dios altísimo, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él nunca va a cambiar, su palabra nunca va a cambiar. Él va a ser siempre el mismo, el fiel y verdadero. En cambio, el enemigo de nuestras almas cambia, ¿sí? Cambia para engañar a la gente,
¿sí? Y mucha gente comienza, ¿verdad?, a recibir la ayuda creyendo, ¿verdad?, que puede estar siendo libre, pero si no busca, Dios no va a ser libre, ¿sí? Él es el único que nos da la libertad. Entonces comienza, ¿verdad?, y a lo mejor diga, pues ya no me drogo, ya no bebo, ya no fumo, ¿verdad? Y resulta que a lo mejor el muchacho, el señor, el joven, ¿verdad?, la señorita, la señora, se ha vuelto muy trabajador, muy trabajadora. ¿Y qué creen? El diablo ha cambiado ese espíritu de adicción al alcoholismo, el espíritu de adicción a la drogadicción, ¿verdad? El espíritu de adicción a las compras, porque a veces hay compradores impulsivos, ¿sí? Ese espíritu de adicción ha mutado, ha cambiado y ha engañado, porque es padre de mentira, ha engañado a todos, incluso a esa misma persona. No, ya no tomo, no bebo, me dedico a trabajar. Y ese enemigo de nosotros lo único que quiere hacer es destruirnos, tanto a nuestro hogar como a nosotros mismos y a todo aquel que nos rodea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el enemigo, ¿verdad?, viene, ¿sí?, y cambia. Ahora se vuelve un espíritu de adicción por el trabajo. Yo he visto muchas personas, incluso aquellos que son trabajadores, ¿verdad?, servidores públicos, trabajadores del volante. He visto muchos taxistas, por ejemplo, que están formados en la fila, van manejando y van, o sea, fíjense bien, van con la torta, con el refresco, con el café. No tienen tiempo, o más bien no se dan tiempo para parar el vehículo, para ir a casa, para disfrutar momentos con la familia, y al rato resulta que se van muy temprano a trabajar porque tienen muchas ganas de trabajar, porque el demonio los impulsa y se van muy temprano. Los hijos no lo ven, cuando llegan los hijos están durmiendo y tampoco lo ven, y van perdiendo el cariño y van ganando resentimiento de los niños que ven que papá o mamá no les prestan atención. En el caso del varón, ¿verdad?, va perdiendo esa comunión, esa relación con su esposa, ¿sí? Y de ahí viene la infidelidad, porque ha descuidado a la esposa, porque el enemigo también viene y ataca a la esposa. Oye, ¿sabes qué? Mira, tu marido no te pone atención, a lo mejor seguramente ya anda con otra mujer, aunque no sea cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está descuidando un área muy importante, que es el área espiritual. Porque la gente vive afanada por las cosas de la vida y creen que viven cuando están muriendo lentamente, están en una agonía tremenda. Esa es la realidad que está sucediendo. Hay gente que dice, vamos a tomar, vamos a disfrutar, vamos a pachanguearla, vamos a comer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y hacen muchos planes, y puros planes, ¿verdad? Yo conozco gente que sus planes todos son borracheras, puras borracheras, ¿sí? Viven de una manera desenfrenada, viven de una manera muy acelerada, se quieren comer el mundo de un solo bocado, y eso nunca va a suceder. Dice, vamos a vivir la vida porque se vive solo una vez. Efectivamente, la vida, ¿verdad?, en esta tierra se vive solo una vez. Por eso es que tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo para luego no caer en la enfermedad, ¿sí? Viene el cáncer por el fumar, viene la cirrosis, vienen tantas cosas, viene la diabetes, viene aquel que, ¿verdad?, comienza a drogarse, empieza a tener problemas también con el corazón, se enferman del hígado, de los riñones. Y al rato sí, ¿verdad?, ahí se están quejando. Es cuando se acuerdan algunos de Dios. Señor, ¿por qué lo permitiste? No, tú, ¿por qué seguiste en ese camino? ¿Verdad? Nosotros somos los que tomamos nuestras propias decisiones, pero cada quien tiene la obligación, ¿verdad?, moral de decidir a dónde vamos a ir. Si a la presencia del Dios vivo y verdadero, o al lago que arde con fuego y azufre, donde está nuestro enemigo, a que nos siga, ¿verdad?, atormentando. Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que todo, ¿verdad?, es por causa de que nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios. Cuando Dios nos plantea todo de una manera hermosa, ¿sí?, y nosotros pues somos rebeldes, no, pues yo, al fin que Dios es bueno. Fíjense cómo comienza a trabajar el diablo. Dice la Escritura, ¿verdad?, en Mateo 4, ¿sí?, cuando Jesús fue tentado después de salir de un ayuno de 40 días y 40 noches, y llega el tentador, llega el diablo, ¿verdad?, y lo tienta con la palabra, lo tienta con la Escritura. Él sabe la Biblia, lo sabe mejor que nosotros, ¿sí?
Y nosotros, si somos, ¿verdad?, sabios, si nos dejamos guiar por Dios, lo poco que sepamos lo vamos a aplicar a nuestras vidas y eso va a ser de bendición, va a ser de edificación. Dios nos perdona, Dios nos puede limpiar, nos puede restaurar, ¿sí? Nos puede sanar, nos puede libertar y nos va a vivificar con su Santo Espíritu para que ya no nos dejemos guiar por nuestras propias concupiscencias, que son nuestros deseos carnales, sino que realmente nos dejemos guiar por el Santo Espíritu de Dios para hacer todas las cosas, ¿verdad?, conforme a su palabra, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, que tenemos un enemigo. Los salmistas, ¿sí?, aquellos que hacían salmos para alabar a Dios, también constantemente a menudo oraban, ¿sí? Hay salmos que dicen, ¿verdad?, donde oraban a Dios y le pedían que los librara de sus enemigos, ¿sí?, que los libraran también del enemigo, ¿verdad?, del adversario, el diablo, ¿sí? Entonces ellos lo hacían porque sabían o consideraban quién es realmente nuestro enemigo. Nosotros tenemos que realmente caminar, ¿verdad?, en esta vida de una manera moderada, discreta, ¿sí?, con dominio propio, sin tener sobriedad. La sobriedad no solamente, ¿verdad?, es no beber, la sobriedad es tener dominio propio. Dice la Escritura que Dios nos dio un espíritu, ¿verdad?, no de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, ¿sí? Y si Él nos dio ese espíritu, entonces tenemos realmente que tomar el control de nuestra vida y decir al enemigo, no. Cuando se nos presente, no. No. Oye, ¿nadie se va a dar cuenta? No. Porque el que se da cuenta y el que lo ve todo, el que todo lo sabe, es el Dios Altísimo. Dice la Biblia que Él es omnisciente, tiene todo el conocimiento, es omnipresente, está en cualquier lugar, en todo lugar, ¿sí? Y Él es omnipotente, es el Todopoderoso, algo que el enemigo de nuestras almas no puede hacer. Él ni tiene todo el poder, ni puede estar en cualquier lugar, ¿sí?, ni tiene todo el conocimiento. Él se basa, ¿verdad?, con esas legiones de demonios que tiene a su servicio, ¿sí? Pero el que sí puede estar en todos lados es nuestro Padre eterno, el Dios vivo y verdadero, ¿sí? Es aquel en el que dice, ¿verdad?, el tercer paso, que nosotros ponemos nuestra voluntad, ¿sí?, y nuestra vida. Pero realmente, ¿quiénes hemos puesto nuestra voluntad en las manos de Dios? ¿Quién está sujeto a la palabra de Dios o quién hace lo que se le antoja? No, pues yo lo hago porque yo quiero, es mi voluntad, yo me mando, ya estoy grande, ¿eh? ¿Quién realmente está sujeto a la palabra de Dios? ¿Quién está conociendo a Dios? ¿Quién ha leído la Biblia? ¿O quién la lee? ¿Quién tiene por hábito leer la Biblia? Dice Jesucristo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué dice que escudriñemos? Escudriñar es buscar, volver a buscar, rebuscar, ¿sí?, y seguir adentrándonos en ello. Dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y añade, y ellas darán testimonio de mí. Si alguien realmente quiere conocer a Dios, tiene que comenzar a leer la Escritura. Al leer la Escritura va a conocer a Dios. Al conocer a Dios va a conocer su palabra. Al conocer su palabra va a conocer sus mandamientos, que son muchísimos. Al conocer sus mandamientos, Dios va a tocar su corazón y va a comenzar a caminar en obediencia. Y al caminar en obediencia va a ser bendecido de una manera que sobra y abunda. Porque Dios cuando da, lo da de una manera sobreabundante, ¿sí? Dios no escatima nada, pero no vamos a esperar, ¿verdad?, que Dios nos recompense si andamos desviados del camino. No vamos a esperar una recompensa si hacemos las cosas mal. Si en lugar, ¿verdad?, de amar a nuestro prójimo, ¿verdad?, sembramos el odio, sembramos cizaña, ¿sí? Porque lo que se siembra se cosecha, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues comenzar a amar. Tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Y qué creen? No es una sugerencia, es un mandamiento también de Dios. Jesús dijo, ¿verdad?, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros no amamos a nuestro prójimo, si no amamos al compañero, ¿sí?, aunque nos caiga mal, a lo mejor va a tener actitudes que no nos agradan, ¿sí?, pero la Biblia también dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Tenemos que orar los unos por los otros. Somos un grupo. Siendo muchos miembros, dice, somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y si no hay amor, no tenemos nada. Porque podemos tener toda la ciencia, el conocimiento, todo misterio, dice la Escritura, pero sin amor no hay nada, porque Dios es amor. Y si no tenemos a Dios
en nuestra vida no tenemos nada. Hay gente que puede tenerlo todo, materialmente hablando, ¿sí? Y puede decir que se siente bendecido, prosperado. Y no es verdad. No es verdad. Esas personas realmente no han conocido a Dios, ¿verdad? Si no le buscan y no encuentran la felicidad. Acuérdense que hay enfermedades, ¿sí?, que ni con todo el oro del mundo la vida no se puede comprar tampoco. Por eso dicen, hay que vivir la vida, sí, pero vívela bien, conforme a la palabra. Están equivocados. Cuando alguien dice, hay que vivir la vida, ¿verdad?, porque la vida se vive solo una vez, y la quieren vivir de una manera muy acelerada, viviendo en excesos, probando de todo, pero no prueban todo lo que les hace bien, prueban todo lo que les hace daño, y sabiendo que hace daño. Qué tremendo, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos aquí desde un principio se sabía, ¿verdad?, que tomar es malo, que drogarse es malo, que fumar es malo, que robar es malo, que matar es malo. ¿Y por qué queremos hacer todo lo malo y por qué mejor no hacemos todo lo bueno? ¿Vamos a probar a hacer lo bueno? Vamos a probarlo. ¿Por qué queremos ir en contra de las reglas de Dios? Porque somos rebeldes. Porque no nos gusta sujetarnos, porque no nos gusta que nos manden, ¿sí? Entonces, la Biblia nos revela algo muy importante. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice. O sea, mi lucha no es contra el compañero, mi lucha no es contra la compañera, mi lucha no es contra el hermano, contra el vecino, mi lucha no es con ellos. Muchas veces caemos en la provocación, de repente alguien puede pararse, ¿verdad?, se planta enfrente de nosotros y nos viene a provocar. Y no tenemos pleito con ellos, nada más de repente, bueno, ¿y este qué le pasó? ¿O esta qué le pasó? ¿Por qué lo hace? Porque está siendo influenciado o influenciada por un espíritu de contienda. Es el enemigo que nos quiere provocar. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, si no estamos velando, o sea, si no estamos alerta, si no estamos, ¿verdad?, con dominio propio, caemos en la provocación. Y al caer en la provocación, si yo estoy viviendo una vida, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, pero yo conozco de Dios, y viene alguien y me provoca, y en lugar, ¿verdad?, de mantenerme en mansedumbre, yo caigo y exploto y comienzo a decirle tantas cosas, ¿verdad?, o a lo mejor me le voy a los golpes, ¿qué hago? En ese momento estoy pecando y me estoy separando de las cosas de Dios, me estoy separando del Dios vivo, estoy cayendo de la gracia, y soy abominable a los ojos de Dios. Dios puede verme, ¿verdad?, con desprecio, porque estoy tomando una actitud incorrecta. Claro, sabemos que Dios es bueno, pero eso no quiere decir que yo sea alcahuete, ¿verdad? Decir, no, pues como quiera Dios es bueno, Dios me perdona. Pero ¿cómo me va a perdonar si no me arrepiento verdaderamente, si no me arrepiento genuinamente? Dios perdona, pero cuando alguien se arrepiente de corazón, cuando alguien viene a buscarle con un corazón dispuesto, eso es lo que sucede cuando Dios verdaderamente, ¿verdad?, perdona. Dice en Jeremías capítulo 17 que Dios escudriña los pensamientos y prueba los corazones. Él es el único. Yo puedo decir, no, yo ya me arrepentí y ya le pedí perdón a Dios, pero Dios es el que sabe, ¿verdad?, y el que va a observar si realmente estoy arrepentido o soy una persona hipócrita que digo que estoy arrepentido y por dentro de mí estoy deseándole el mal a mi prójimo. Entonces nosotros tenemos que sincerarnos, tenemos que hablar con la verdad, ¿sí?, porque Cristo es la verdad. Si nosotros seguimos mintiendo o ocultando verdades, ¿a quién creen que estamos alabando? ¿A quién creen que estamos agradando? ¿A Jesucristo, que es la verdad, o al padre de la mentira, que es el chancla, ese mentiroso del diablo? Al enemigo, a él le vamos a agradar. Tal vez alguien llegue tarde a la junta, ¿verdad? ¿Por qué llegó tarde, compañero? No, pues es que esto y que lo otro. Vamos a ser sinceros, me quedé dormido, o hice esto, hice lo otro, o no le estoy tomando la importancia al grupo, ¿sí? O vengo por compromiso, ¿sí? Vengo porque hoy hay comida. Ahora sí no faltaron, ¿verdad? Sí, entonces tenemos que hacerlo de esa manera, ¿sí?, tomar conciencia. ¿Sí? Tomar conciencia, ¿sí? Y nuestra lucha no es contra sangre y carne. Los familiares, ¿quiénes son los familiares aquí? ¿Quiénes son los familiares de los compañeros del grupo? Hay familiares, supongo, ¿no? No vinieron. Ese es el problema, ¿sí? ¿Cómo vamos a ayudar a alguien si
no tenemos interés. Este programa no solamente es para el que tiene directamente el problema, para el enfermo alcohólico. Este programa es para todos. La ayuda es para todos. Y todos necesitamos ayuda. Todos, todos, todos. Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Y todos necesitamos ayuda de Dios. En cualquier área de nuestra vida. ¿Sí? Y qué tremendo, ¿verdad? Que no reciban la bendición, ¿sí?, que Dios quiere dar. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. A lo mejor alguien diga, bueno, pues yo invité a mi familia y no vino, no se sientan. ¿Saben qué es lo que pasa? El enemigo está operando. El enemigo está trabajando. Anda como león rugiente esperando a quien devorar. Si el enemigo sabe, ¿verdad?, se da cuenta que se está preparando algo para bendecirles, para ayudarles, para liberarles, para que ustedes estén bien, para que sean sobrios, para que sean sanos y para que sanen completamente del cuerpo, del alma y del espíritu, el enemigo se va a mover. Va a haber ayuda. Yo voy a meter, ¿verdad?, algo, voy a meter tropiezo para que no lleguen, ¿sí? Porque yo los quiero tener, ¿verdad?, bien agarrados. El enemigo los quiere seguir teniendo bien agarrados, pero nosotros somos libres en Cristo Jesús. ¿Sí? Él no tiene ni parte ni suerte. Cuando nosotros buscamos verdaderamente de Dios, el enemigo no tiene ni parte ni suerte en nuestras vidas, ni en nuestras casas, ni en nuestro trabajo. Solamente tenemos que confiar en Dios, creerle a Dios, ¿sí?, y ponernos en las manos del Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Dice la Biblia, ¿verdad?, en Efesios 6, del 10 al 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ya sabemos que tenemos un pleito comprado con el enemigo de nuestras almas, con el diablo, con el chanclas, con Satanás. Tenemos un pleito comprado. Ya no le estén abrazando. Ya no le abrace, vete, compadre, para acá. Nada de eso. Él es nuestro enemigo, que les quede claro. ¿Sí? Ese no tiene nada que ver con nosotros. Es un mentiroso. ¿Sí? Entonces dice, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, nuestra fuerza va a estar precisamente, ¿verdad?, en Dios, en el Señor. Si nosotros somos débiles, nuestra fuerza va a estar en el Dios vivo y verdadero. En Él. En Él vamos a encontrar la fortaleza. En Él vamos a encontrar el consuelo por medio del Espíritu Santo, el cual es el Consolador. Y dice la Escritura que viene a recordarnos las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínense, si no confiaremos en Dios, que Él es el omnipotente, el todopoderoso. No estamos confiando en cualquier persona, estamos confiando, ¿verdad?, en el Dios vivo. O sea, no estamos confiando en que Él tenga un poquito de influencia, ¿sí?, un poquito de poder, a lo mejor a algún, ¿verdad?, amigo, ¿verdad?, que esté bien relacionado en el gobierno, que tenga un puesto, ¿verdad?, en el gobierno, que sea, no, pues es mi amigo el gobernador, el diputado, ¿verdad?, el presidente municipal, el regidor. No, aquí hablamos del que tiene todo el poder, del omnipotente. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tiene poquito poder. Dice la Escritura que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, nosotros somos campeones. Ya ganamos. ¿Sí? Pero tenemos que estar en Cristo Jesús. Voy a leer, ¿verdad?, una porción de ahí mismo, ¿verdad?, lo que dice Efesios 6, del 13 al 18. Dice, por tanto, tomad, dice, toda la armadura de Dios. O sea, Dios nos da una armadura, ¿sí? Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener, ¿verdad?, contiendas, vamos a tener pruebas, muchas cosas por las que el ser humano tiene que pasar. Pero si nosotros estamos tomados de la diestra de justicia del Eterno, vamos a salir adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo eso, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, ya no podemos estar en la mentira. Tenemos que sincerarnos y sincerarnos primeramente con nosotros mismos. No tenemos que engañarnos, no tenemos que vivir una mentira. Tenemos que estar en la verdad. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? Tenemos que ser justos.
Dios demanda a un pueblo justo que actuemos con justo juicio. De esa manera tenemos que ir caminando. Alguien a lo mejor toma el transporte, ¿sí? Y a lo mejor paga, ¿verdad?, el taxi con un billete de 50, cóbrate 10 pesos y le da el de 50, en lugar de darle cambio de 50 le da cambio de 100. O sea, tonto. No somos justos. Eso es un robo. Eso a Dios no le agrada. Si nosotros hacemos las cosas con justo juicio, vamos a ser bendecidos y vamos a obtener mucho más de lo que nosotros creemos o queremos, ¿sí? Igual, alguien puede ir a lo mejor, ¿verdad?, a comprar al Oxxo o cualquier tienda y con la misma mentalidad, no, pues ya gané. No ganó nada. Le está perjudicando a esa persona, a esa alma que tiene que entregar cuentas. A lo mejor no tiene dinero, a lo mejor tiene una necesidad, puede tener a algún hijo enfermo o a la madre o al padre, necesita tanto ese trabajo y lo que vamos a provocar es correrlos por injustos, por envíos, ¿sí?, por ladrones. Nos dice, ¿verdad?, que tenemos que actuar con justo juicio, ¿sí? Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso quiere decir que si yo estoy hablando en mi vida, lo que yo he hecho en mi vida, tengo que compartirlo. Voy a compartir un testimonio del poder de Dios. El testimonio del poder de Dios, yo les puedo decir que Dios a mí me libró de la muerte. Hace algunos años me llevaron para morir. Me querían matar. La orden era matarme, no era cualquier cosa, era la orden. Y me lo confirmaron 2 o 3 veces, ¿sabes qué? Te vamos a matar. Y la orden es matarte. Ahí yo tuve mi primer encuentro personal con Jesucristo, me puse en la mano de Dios, Dios me libró de la muerte. Doy testimonio del poder de Dios y predico la palabra de Dios, porque el Dios que yo predico es un Dios de poder, es un Dios para el cual no hay nada imposible, es un Dios generoso, es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, es un Dios vivo. Él está aquí, ¿sí? Entonces dice que tenemos que, en verdad, anunciar el Evangelio. ¿Yo qué tengo que hacer? Anunciar el Evangelio. Estoy agradecido con Dios. Dios me libró de la muerte, me permitió volver a nacer. He vuelto a nacer en Cristo Jesús. Ahora predico el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Yo tengo que predicar, ¿sí?, que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios quiere hacerte libre, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere que tú tengas salvación y vida eterna, que seas sano. Dios quiere darte todo lo que Él tiene, pero tienes que también, ¿verdad?, estar dispuesto a recibirlo, ¿sí? El segundo paso nos dice, ¿verdad?, es que aceptamos que hay un poder supremo, que hay alguien superior que nos puede dar, pero si sabemos que nos puede dar, pero si no queremos que nos dé, si Él nos quiere dar y venimos y nos cruzamos de brazos o cerramos las manos, no vamos a tener nada. Tenemos que tener la disposición, la buena voluntad, lo que dice el tercer paso, de poner realmente nuestra voluntad y nuestra vida en las manos de Dios para que todo sea de una manera correcta y perfecta, porque Él todo lo hace perfecto, ¿sí? Y sobre todo tomar el escudo de la fe. O sea, tenemos que creer en Él, ¿sí? El enemigo va a querer, ¿verdad?, decir, oye, ¿a poco que realmente crees todo lo que dice ese pastor? Es muy parlanchín, habla mucho. ¿Será cierto? Vamos a la palabra. No lo digo yo, lo dice mi Padre. Y está en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo no digo nada. Yo solamente hablo lo que Dios me dice que hablo. Y hablo su palabra. Y no hablo nada de mí. Nada nuevo, porque no hay nada nuevo debajo del sol, dice la Escritura. Todos nosotros tenemos que anunciar, ¿sí?, el Evangelio de la paz. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando el enemigo nos quiere atacar, si yo creo en el Señor, si yo creo en Dios, si yo creo en ese Dios de poder, el enemigo no tiene ni parte ni suerte en mi vida. Tomad el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a defender? Con la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? De esa manera nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica, ¿sí?, por todos los santos. O sea, tenemos que orar, tenemos que velar, y no solamente por mí, sino por todos, ¿sí? No lo vamos a hacer nada más por nosotros mismos, sino por todos. Tenemos que estar en constante oración. Dice, orad en todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Muchas veces no nos gusta orar, no tenemos la costumbre de orar, ¿verdad? Lo hacemos de una manera muy rapidita, llevamos prisa, iniciamos, ¿verdad?, la junta, dice, vamos a hacer una meditación. Tenemos que meditar, tenemos que orar. Y muchos, yo creo que a lo mejor ni oran, muchos nada más cierran los ojos, o no cierran los ojos, se quedan en silencio y no lo hacen, ¿sí? O están pensando en otras cosas, no, pues saliendo de la junta tengo que ir aquí y allá.
¿Verdad? Como Dios nos descubre, ¿verdad? Y entonces, o cuando termine la junta, rápido. Pero hoy no se van a ir rápido, estoy seguro. Vamos a esperar, ¿verdad?, al pan. Entonces, es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Dice, ¿verdad?, para concluir, ¿verdad?, en la primera carta de Pedro les decía en el capítulo 5, 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, lo que nosotros estamos padeciendo, no solamente nosotros. Hay quien dice, no, es que usted no sabe, usted no conoce mi problema. Creemos a veces que nuestros problemas son mayores que los problemas de los demás. Y aquí nos dice claramente la palabra de Dios que todos padecemos lo mismo. ¿Dónde? Aquí en Costa Rica, en nuestra colonia, en nuestra casa, en todo el mundo. Todos tenemos los mismos padecimientos, todos tenemos tribulaciones, todos tenemos angustia, todos tenemos opresiones, todos tenemos tristezas, todos hemos padecido, ¿verdad?, la pérdida de algún familiar, todos hemos padecido muchas cosas, ¿verdad?, que no nos son agradables, pero si nosotros buscamos de Dios, Dios nos puede dar el regocijo, el gozo, el amor, la paz, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo fruto del Espíritu Santo. Y si nos mantenemos en Él, créanlo que aunque venga, ¿verdad?, tribulación a nuestras vidas, nosotros no vamos a sentirnos tan derrotados ni débiles, porque sabemos que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y la manera que nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad?, esto es que debemos realmente tomar en cuenta que tenemos un enemigo que el mismo hombre le ha dado poder. ¿De qué manera le damos poder al enemigo de nuestras almas? Caminando en desobediencia, andando en el pecado, caminando con la rebeldía, ¿sí?, escuchando, ¿verdad?, el murmullo, ¿verdad?, de las voces de los demonios, ¿verdad?, del enemigo. Cuando alguien venga o alguien viene, mira, aquí está esto, ¿qué te parece? Mira, traje una de Bucana, traje un tequila, y traje comida, y traje, mira, traje cocaína de la mejor y cosas de esas, ¿no? Y mira, pruébala. Y la gente cae en eso, ¿sí? Vamos a probarlo. Y les decía un momento, ¿por qué no probamos las cosas buenas? ¿Por qué no probamos, verdad, a portarnos bien? ¿Por qué no probamos, verdad, a ser personas íntegras, honestas? ¿Sí? Y realmente a ser más espirituales. ¿Sí? Si realmente queremos ser bendecidos, si realmente queremos eso, tenemos que comenzar a ser espirituales. Y debemos tomar en cuenta que el enemigo nos provoca en todo eso, en vida. La lucha, ¿sí?, no es con la familia. No es que la familia los desprecie, que digan, no, es que la verdad no creo que hayas cambiado, tú sigues de borracho o tomas a escondidas. ¿Sí? La lucha no es con la familia, la lucha no es contra sangre y carne. ¿Sí? Y la familia también tiene que entender que la lucha no es con el enfermo alcohólico. ¿Sí? La lucha es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades. ¿Sí? Fíjense, son demonios, se les llaman potestades, o sea, tienen autoridad, llegan a tomar autoridad sobre nuestras vidas. ¿Sí? Huestes espirituales de maldad que susurran al oído, mira, no te preocupes, mira, saliendo de aquí nadie se va a dar cuenta, vamos a tal lugar, ¿sí? Hay una taberna muy discreta, ¿sí?, están bien frías, hay botana, ¿sí? Y según ya van a hacer el aniversario, vuelven a caer y vuelven a empezar y están festejando su aniversario, su primer aniversario, segundo aniversario, y resulta que ese aniversario nada más, ¿no? Porque ni ellos mismos se la creen muchas veces. Nada más porque nos gozamos, porque pues se comparte todo, ¿verdad? Pero así es, compañeros, amigos. Tenemos que estar alerta, ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente a quien devorar. Todos tenemos un enemigo, de ahí los demás. Pero hay que tener mucho cuidado de qué manera caminamos, ¿eh? Y realmente tenemos que tomar en cuenta el programa espiritual. Es muy bueno el programa de los 12 pasos, excelente, pero debemos aplicarlo realmente en nuestras vidas y debemos conocer, ¿verdad?, aquel, ¿verdad?, que nos ha formado desde el vientre, dice la Biblia, de nuestra madre, para poder ser bendecidos. Bueno, pues pasamos al siguiente punto de preguntas y respuestas. Tenemos 35 minutos. Adelante, Marcelo. Sí, compañeros, mi nombre es Baltasar, soy alcohólico. ¿Qué es, pastor,
¿qué es lo que pasó? Yo tuve que tocar fondo para llegar a Alcohólicos Anónimos. Tuve que tocar fondo, si no, no hubiera llegado. Después de llegar, empecé a hacer oración continuamente todo ese año. ¿Qué es lo que pasó realmente? Sí lo hice prácticamente todo el año. En la noche, viendo la luna, la lluvia, como estuviera, hacia la ventana, parado, sentado. Entonces lo empecé a hacer. ¿Qué pasó? O sea, el Padre Nuestro, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué hice así tanto tiempo si nunca lo hacía? Bueno, cuando alguien realmente está arrepentido, busca su restauración y la comunión con Dios. Tú dices, yo nunca lo hacía. Yo tampoco nunca lo hacía. ¿Sí? Pero cuando Dios viene, ¿verdad? Y se manifiesta en mi vida y me libra de la muerte, cuando estamos agradecidos, comenzamos a tener esa comunión con Dios. Comenzamos a ser amigos de Dios. ¿Sí? Que es lo que Jesús quiere. Yeshua nos dice, ¿verdad? En la palabra Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 3, versículo 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Él está tocando. Viene Jesús y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, esto quiere decir que Él quiere tener una relación. Dios quiere tener una relación con nosotros. Que muchas veces lo rechazamos. No vengan con religiones. No vengan con fanatismo. No, mira, yo así estoy bien. O sea, muchas veces lo rechazamos. ¿Cuánto tiempo lo rechazaste? ¿Cuánto tiempo lo rechacé? ¿Cuánto tiempo lo hemos rechazado? Sin embargo, ¿verdad? Él no es como nosotros. Él es paciente. Él es generoso. Dice la Biblia que es lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia es compasión, es lástima. No sabemos vivir. Él viene y nos enseña a vivir. ¿De qué manera? Viene y manda a su Hijo Jesucristo. Enséñales el Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo tienen que vivir? El Evangelio está basado en el amor, el perdón y la misericordia. Tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Dios viene y habla nuestra vida de una y otra forma, ¿sí? Y viene y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y no entendemos. Toco fondo, ¿sí? Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Para hacerte salvo. Porque si Dios no lo hubiera permitido, ¿verdad? A lo mejor en algún accidente, ¿sí? Algo imprevisto, ¿verdad? Pero Dios en su inmensa misericordia nos da la oportunidad de realmente meditar, de recapacitar, de reflexionar, y decir, cierto, andaba mal. ¿Sí? Entonces llega un momento, ¿verdad?, en que Dios obviamente toma el control, ¿verdad? Va tomando el control de nuestras vidas, nos va guiando, ¿sí? Y dices, bueno, estoy orando. Estás orando, estás hablando con Dios, estás platicando con Dios, estás platicando con el Padre Eterno, ¿sí? ¿Y qué padre no escucha o no quiere a sus hijos, no les ama? Cuando nosotros nos acercamos al Padre, recibimos, ¿verdad?, amor del Padre, recibimos bendición del Padre, ¿sí? El Padre, vaya, quiere lo mejor para sus hijos. Dice la Biblia, ¿qué padre dará un escorpión a su hijo si le pide pan? ¿Sí? Entonces tú comienzas a orar, si Dios no lo hacía, pero en el momento que tú comienzas a abrir tu corazón, tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, Dios se agrada. De la manera que tú lo haces, hay gente que dice, bueno, yo no sé orar, nadie sabe orar. Nos esforzamos y tratamos de agradar a Dios, de buscar esa comunión. La comunión con Dios tiene que estar no solamente en la oración, sino también en la lectura de la palabra. Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, ¿sí? Tenemos que hacerle cánticos, ¿verdad? Y tenemos que, mucha gente no se quiere congregar. No, pues yo busco Dios, pero no quiero congregarme. Pero es importante la congregación. ¿Por qué? Porque es ahí donde estamos fortalecidos, ¿sí? Porque si estamos unidos realmente, el enemigo no entra en nuestras vidas. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Doroteo Acuña González. Compañeros, una pregunta, pastor. Hablabas de potestades, Sí. Las potestades no son buenas o malas, pero hablabas de que te susurran al oído. Yo he escuchado voces, he escuchado susurros y resultan verdad. ¿Qué Sí. me puedes decir de eso? Bueno, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Hay dos planos, ¿sí? En este mundo, ¿verdad? El espiritual. Por un lado está nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Que es Dios, sus ángeles, ¿sí? Ángeles, arcángeles y querubines, ¿verdad? Por el otro lado, ¿verdad? Nuestro enemigo, ¿sí? Que hablaba hace un momento y nos dice la palabra de Dios en la carta de Efesios, capítulo 6, verso 10, habla acerca, ¿verdad?, de que precisamente nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra personas, ¿sí?
no es contra alguien físico, nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha es, ¿verdad?, con esos demonios. ¿Sí? Hay potestades, sí, hay buenas y hay malas. ¿Sí? La Biblia nos revela, ¿verdad?, que Jesucristo es cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Sí? O sea, no hay nadie más grande que Él. Si nosotros nos agarramos de Él, entonces si viene alguien, ¿verdad?, y quiere gobernar nuestra vida, ¿sí?, quiere tomar autoridad en nuestra vida, pues no va a poder. Si realmente buscamos, ¿verdad?, y nos enfocamos a buscar a Dios. Sí, hay un plano espiritual donde hay principados, ¿sí?, principados como Satanás, ¿verdad?, que es el príncipe de todos los demonios, ¿sí? Él es el principal de todos, ¿verdad?, la cabeza de ellos. Entonces hay principados, hay gobernadores de las tinieblas, ¿sí?, que incluyen incluso, ¿verdad?, sobreestados, ¿sí? Hay un plano espiritual. Muchas veces nosotros le echamos la culpa, por decirlo así, al gobierno, a nuestros gobernadores, a nuestras autoridades, ¿sí? Y podemos echarle culpa, pero nosotros tenemos que realmente orar por ellos, ¿sí?, para que ellos sean guiados por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que tenemos que orar por ellos, ¿sí? Porque nos quejamos, pero no, es un ladrón, es eso, es lo otro, pero oramos por ellos, no oramos por ellos. Entonces tenemos que orar por ellos para que Dios los guíe a toda justicia, a toda verdad por medio del Santo Espíritu, que no hagan cosas incorrectas, sino que realmente ahora tengan un buen gobierno, porque nosotros somos pueblo, ¿verdad?, y ellos son los que nos gobiernan. Entonces si los demonios están influenciando sobre ellos, ¿sí?, nosotros tenemos que orar para que ellos sean libres de esos demonios, de esa influencia demoníaca, ¿sí?, para que ellos tengan buenos acuerdos en lugar de perjudicar al pueblo, ¿no?, o a los pueblos. ¿Sí? En este caso dice, bueno, yo les he escuchado porque sí, realmente existen, ¿sí?, realmente existen, puedes escuchar y te pueden influenciar, porque ese es el trabajo de ellos, influenciar, ¿sí? Dentro del plano espiritual, ¿sí?, hablando de nuestra lucha espiritual, ¿sí?, hay personas que son influenciadas, ¿sí?, por demonios. Hay personas que están endemoniadas, hay personas que están poseídas. ¿Sí? Porque a veces decimos, ¿verdad?, no, pues tal persona está endemoniada, y hay gente que no lo puede ver porque no tiene ese discernimiento espiritual. Cuando nosotros nos estamos adentrando, ¿verdad?, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, podemos ver y podemos decir, no, pues tal persona está endemoniada, o tal persona le está atormentando un demonio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer oración para que Dios la libre, vamos a hacer una liberación, ¿sí? Pero sí, hay personas que aparentemente, pues, no, pues, oye, ¿cómo si yo lo veo normal? Tú lo ves normal porque lo estás viendo con ojos físicos y no con ojos espirituales. Pero nosotros sí podemos ver, ¿verdad?, cuando alguien está siendo influenciado por el enemigo, ¿sí?, o está endemoniado, ¿sí? Hay gente que tiene actitud totalmente negativa y ha cambiado porque ese no era su carácter. Quiere decir que esa persona, ¿verdad?, está endemoniada. Entonces los celos y la ira serían potestades de demonio. Los celos y la ira, cuando son así en extremos, sí, de hecho sí hay espíritu de celos, la Biblia lo nombra, ¿sí? Son potestades, son demonios, ¿sí? Entonces cuando alguien está sufriendo por ello, ¿verdad?, y no es feliz en su matrimonio o en su relación, ¿verdad?, que es muy extremoso, a veces hay pleito y después no, pues como que me excedí, ¿sí? Pero muchas veces es provocado precisamente por esos demonios, ¿sí? La ira, ¿sí?, la ira también. Por eso dice el Escritor también, airaos pero no pequéis. Dice, no deis lugar al diablo, ¿sí? David dice, airaos pero no pequéis, ¿sí?, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Imagínate si estamos enojados, ¿verdad?, la temperatura que uno tiene, a ira, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque el sol, o sea, está haciendo una comparación de que puede realmente dominarnos y podemos explotar en cólera, ¿sí? O sea, y podemos explotar y hacer cosas, ¿verdad?, de las cuales después nos podemos arrepentir. Dice, que no se ponga el sol, ¿verdad?, sobre vuestro enojo, o sea, no te calientes demasiado, dice, ni le des lugar al diablo, porque en ese momento, ¿verdad?, podemos darle lugar al diablo y hacer cosas, ¿verdad?, muy tremendas, de las cuales después podemos estar lamentándonos. Por eso es muy importante, les decía en un principio, ¿verdad?, velad y orad, ¿sí? Velad y orad, o sea, ¿sí?, tenemos que estar velando, ¿sí?, estar orando, estar alerta, sed sobrios, dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente esperando a quien devorar. Él quiere hacernos caer. Entonces nosotros tenemos que mantenernos alerta, ¿sí?, y vamos conociendo el plano espiritual. No, pues pues siento esto, ¿no? Y comenzamos, o pensamos, luego se nos vienen pensamientos negativos que sabemos que no nos benefician, ¿no? Lo que tenemos que hacer es reprender,
que reprender esos pensamientos que son provocados precisamente por huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Se los reprendo en el nombre de Jesús, cancelamos ese pensamiento, ¿sí? Porque de qué manera alguien peca, de qué manera comenzaba alguien a beber, ¿no? Pues me antojó eso, o alguien de repente dice, ¿no? Es una provocación de parte de mi enemigo. Cuando alguien, por ejemplo, quiere robar una casa, primero se le viene al pensamiento, o sea, el enemigo lo está ministrando. Mira, ahí no hay nadie a tal hora. A tal hora salen a dejar a los niños a la escuela, a tal hora regresan, nada más hay una persona haciendo el aseo, o a tal hora se va a hacer, ¿verdad? Las compras la muchacha que les ayuda ahí, ¿verdad? No hay nadie, hay alhajas, hay eso y lo otro, y está estudiando, ¿verdad? Y el ladrón, ¿verdad? Está días y días pensando y meditando de qué manera puede entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está germinando, ¿verdad? Esa semilla de pecado, el enemigo le está lanzando dardos malignos, ¿sí? Le lanza dardos malignos, provocando, ¿verdad?, que cometa una actitud que es abominable a los ojos de Dios y que es delito, ¿verdad?, a los ojos del hombre, ¿sí? Y que en todas las formas le va a causar daño, ¿sí? Y se va a ir desmoronando, ¿verdad?, espiritualmente. Va a tener muchos conflictos en su vida, en todas las áreas de su vida, tanto en su familia como de una manera personal. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que sí mantengamos, ¿sí?, en nuestra mente, ¿verdad?, también enfocadas en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. O sea, no vivir una vida tan acelerada, ¿verdad? Porque a veces decimos, pues ya no veo, pero andamos, ¿verdad?, correteándonos, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a confiar en Dios. Dios es el proveedor. A veces decimos, ¿verdad? Bueno, a veces tiene una palabra que decía en el mundo, ¿no? Andamos correteando la chuleta. No tenemos por qué corretearla. Si Dios es nuestro proveedor, si Él es nuestro Padre, yo solamente voy a confiar en Dios y Dios nos lo va a dar. ¿Sí? Porque Él es nuestro proveedor. Gracias. ¿Contestado? ¿Alguien más? Juanito, te veo en Congreso. Buenas noches, yo soy Juan Salcón. Pastor, en la literatura de Alcohólicos Anónimos, el cofundador Bill W. tuvo un despertar espiritual así rápido. Y para usted, desde su punto de vista de despertar espiritual, ¿qué hay en ese estado espiritual? ¿Hay gozo, felicidad, todo eso? Sí, claro, claro. Es fruto del Espíritu Santo. La Biblia nos habla acerca de eso. Sí, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, ya en comunión con Dios, cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y lo confesamos de tal manera, entonces Dios comienza a obrar en nuestra vida. Si nosotros recibimos a Jesús, ¿verdad?, recibimos no solamente Él, recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces comenzamos realmente a captar, a recibir, ¿verdad?, lo que Dios quiere darnos, que es el fruto del Espíritu de Dios, que es amor, que es gozo, que es paz, que es fe, que es armonía, que es templanza, ¿sí?, que es mansedumbre, ¿sí?, y todos esos, ¿no? O sea, todo lo que Dios tiene para nosotros lo recibimos y comenzamos a sentirnos diferentes. Hay gente que ustedes a lo mejor han conocido o tal vez tengan la oportunidad de conocer y van a decir que se sienten diferentes. E incluso sin necesidad de que ellos lo digan, ustedes lo van a ver. Oye, te veo diferente, algo tienes. ¿Sí? ¿Qué te has hecho? Y uno no se hace nada. Sabemos, ¿verdad?, por testimonios que cuando alguien está en Cristo realmente refleja, ¿verdad?, eso en su semblante del Espíritu de Dios. Hay ese gozo, hay esa paz, esa armonía. Hay tribulaciones, hay problemas, todos los tenemos, ¿sí? Y hay gente que me dice una hermana, oiga, pastor, es que usted siempre está sonriente. Pues es que no tengo por qué amargarme, digo, tengo Cristo en mi corazón. Los problemas los tengo, la diferencia es que Cristo está conmigo, ¿sí? O sea, todo lo vamos a tener, pero estoy con el vencedor, ¿sí? Entonces, sí uno va cambiando y va sintiendo eso. Y la transformación espiritual, hay un despertar muy pronto. Hay quienes van siendo transformados de parte de Dios poco a poco, van creciendo espiritualmente, ¿sí? Y hay personas, ¿verdad?, que Dios obra en nuestra vida y lo hace de una manera muy rápida, ¿sí? Es como cuando el niño, ¿verdad?, que se ve, a lo mejor hay niños que se ven en la necesidad por su situación en casa, a lo mejor de salir a temprana edad a trabajar, ¿sí?, o en la adolescencia, ¿sí? Y hay personas que no disfrutan su niñez, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, dice la Biblia que volvemos a nacer. Cuando alguien recibe a Cristo, vuelve a nacer y es un niño espiritual. Pero de repente, ¿verdad?, viene las cosas de Dios, ¿verdad?, la enseñanza, y lo recibimos de una manera muy rápida. Entonces, yo tuve esa bendición, ¿sí? Dios usó mi vida
¿verdad?, para compartir la palabra de Dios, y yo a los 6 meses ya estaba predicando en la radio, ya estaba yo evangelizando, ¿verdad?, compartiendo en algunas iglesias, pero no soy yo. O sea, la verdad, como yo siempre digo, yo soy un siervo inútil, es Dios el que habla a través de uno, Él es el que usa nuestras vidas, porque realmente yo no tengo la capacidad ni la inteligencia para hacerlo, solamente es Dios. Y de esa manera, como dices, ese varón, ¿verdad?, pues tuvo ese despertar espiritual de una manera muy rápida. Dios usa esa. O sea, Dios tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros. Y Dios sabe, ¿verdad?, si lo hace de una manera apresurada, si lo hace de una manera instantánea o no. Hay un varón, ¿verdad?, que estuvo trabajando con nosotros aquí en las cosas de Dios, es de Honduras, y cuando él era alcohólico, ¿sí?, y cuando él estaba a punto de suicidarse, porque ya no tenía, ¿verdad?, esperanza de nada, obviamente no había conocido a Cristo, porque Él es nuestra esperanza. Entonces había pasado por una iglesia 2 o 3 veces, y como que dice, él testifica que le llamaba la atención. Y cuando él llega a la iglesia, entra, ¿sí?, cuando él toma la decisión de entrar, se sintió como que lo estaban, ¿verdad?, jalando, entra, y se fue hasta el frente, estaba completamente en estado de ebriedad. De ahí se iba a ir a suicidar, era el día que se iba a suicidar. Y el pastor estaba predicando, y Dios habla, ¿verdad?, porque Dios revela. Entonces comienza el pastor a hablar, y tú, dice, hay una persona aquí que quiere suicidarse, y él empieza a decir todo, dice, pues dice, ¿quién fue el chismoso que viene a decir toda mi vida al pastor? Pero no, o sea, Dios, ¿verdad?, en su inmensa misericordia lo hace. Entonces él pasó al frente, ¿verdad?, y pues se le hace la invitación, y comenzaron a orar por él. En ese momento fue libre, ¿sí?, en ese momento dejó de beber. A partir de esa fecha, hasta el día de hoy, no bebe, es un pastor por la gracia de Cristo. Ha levantado iglesias ahorita en Honduras, estuvo aquí, y pues igual estamos en comunicación, ¿verdad? Y la verdad yo me gozo por ello, porque veo que Dios sigue siendo bueno. ¿Sala conmigo? ¿Alguien más? Muy buenas noches, pastor. Yo soy Adrián y yo soy un enfermo alcohólico. Por ahí me obsequiaron un libro, la Biblia. Le he estado dando un repaso. Dice que él escogió a un recaudador de impuestos, y así escogió a sus seguidores, sus discípulos. Pero el recaudador de impuestos, que es lo que yo también hacía antes, me gustaba robar, me gustaba quitar a la gente, no me importaba quién, me entrellevaba los platos, me los llevaba. Por eso tenía mi carro, tenía muchas cosas, pero era el producto de lo que no hacían de allá afuera. Y dice que ahí, que él, cuando era recaudar, ahora en vez de recaudar, daba, o sea, lo que tenía daba. ¿Sí? Y a mí eso me cuesta un chorro de trabajo dar, sin recibir nada a cambio. Me cuesta, porque ahorita tenemos un evento en la oficina, tengo cosas para dar, pero no las quiero dar, o sea, me cuesta, pastor. ¿Qué? Y la vez pasada le preguntaba, me dijeron que leyera en Proverbios, no sé si estoy bien ahí para la sabiduría. Porque, sí, claro, los proverbios de Salomón sí nos ayudan mucho para la sabiduría, pero yo te recomiendo que antes de leer proverbios, ¿verdad?, si realmente quieres estar en comunión con Dios, si quieres ponerte a cuenta, ¿verdad?, como ese recaudador de impuestos que narra la Biblia, ¿verdad?, que mucha gente lo criticaba, porque criticaban a Jesús porque sé cómo va a entrar a comer ahí, si, o sea, acaso no sabrá cómo es, ¿verdad?, que es un ladrón y que abusivo y eso. Entonces, Dios nos perdona, ¿sí? Pero tenemos que comenzar a leer la Biblia por el Evangelio de Juan. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia por el Evangelio de Juan? ¿Sí? Porque no es cualquier libro. Tú dices, me regalaron un libro, pero no es cualquier libro. Cualquier libro tú vas a leerlo por la página 1. Y el primer libro, ¿verdad?, que tiene la Biblia es el libro de Génesis. Y no es correcto leer la Biblia primeramente por el libro de Génesis, porque vamos a tener muchas dudas. Lo que tenemos que hacer primero es leer el libro de Juan. ¿Por qué leemos el libro de Juan? Porque Juan es el libro que habla más de nuestro Señor, ¿sí?, de Yeshua. Si no leemos el libro de Juan, pues no vamos a poder entender. Tenemos que leer, ¿verdad?, Juan para conocer a Cristo. Le decía hace un rato, Jesús dijo, ¿verdad?, en Juan 5, 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Quién quiere tener vida eterna? Pues lean la Biblia. Y dice, y ella dará testimonio de mí. ¿Quién quiere conocer a Dios? ¿Quién quiere conocer a Cristo? Pues ahí, en la Biblia.
Entonces tenemos que comenzar a leer la Biblia, pero tenemos que comenzar a leerla por Juan, porque Juan es el que más habla de Jesucristo. Entonces, para poder entender el libro, tenemos que primero conocer al autor del libro, ¿sí? Y es ahí donde vamos a comenzar a tener entendimiento. Ahora, Dios va a ir hablando a tu vida a medida que ese corazón endurecido, ¿sí?, se tiene que volver un corazón de carne, como escrito está, ¿sí?, que para que no te cueste. A medida que tú tengas mayor comunión con Dios, Dios va a ir transmitiendo, ¿sí?, su conocimiento, ¿sí?, lo que Él desea para nosotros, porque si Dios es amor, tú tienes que aprender a amar a tu prójimo, ¿sí? Si Dios es bondadoso, tienes que aprender a ser bondadoso. Si Dios es generoso, tienes que aprender a ser generoso, ¿sí? Si Dios es humilde, tienes que aprender a ser humilde, ¿sí? Si Dios es bueno, pues tenemos que esforzarnos en hacer las cosas buenas para Él. Entonces, es ahí donde tienes que hacerlo. Tienes que seguir leyendo, pero tienes que orar a Dios para tener esa comunión con Dios, ¿sí? Orando, orando, orando. En la oración vas a encontrar, ¿verdad?, esa respuesta que tú necesitas. Y si tú lo haces, Dios lo va a hacer en el momento menos esperado y de la manera más rápida, ¿sí? Tú mismo te vas a maravillar, porque Dios va a hablar en tu vida y va a decir, no, pues sí es cierto, tenías razón, pero no soy yo, es la palabra. Tú solamente ponte a orar. Lee la Biblia y ponte a orar, ¿sí? Se te dificulta, bueno, haz un ayuno, mínimo tiene que ser 7 horas, ponte en ayuno, absente de alimentos, de agua y de alimentos. Señor, yo estoy batallando en esta área de mi vida. Un ayuno tiene que ser con un propósito, porque luego queremos hacerle a Dios una carta, ¿verdad?, un pergamino y llenarlo de peticiones. No, cada ayuno es con un propósito, un solo propósito, ¿sí? Porque a veces estamos mal acostumbrados, incluso en el pueblo de Dios, ¿sí? Yo se los comparto porque Dios habló a mi vida en un momento que yo estaba orando y me habló el Señor y me dijo, sabes que cada vez que tú me ofrezcas un ayuno tiene que ser con un propósito, no me hagas tantos, uno solo, ¿sí? Entonces, si tú dices, bueno, a mí me cuesta dar, me cuesta ser generoso, me cuesta desprenderme de lo que tengo, entonces tú tienes que decirle al Señor, yo quiero ayunarte por este ayuno para que esto, ¿verdad?, no sea piedra de tropiezo para agradarte, ¿sí? Y Dios lo va a hacer. ¿Contestado? ¿Alguien más? Tenemos cerca de 10 minutos. Adelante. Sí, pastor, en algún tiempo yo transcribí los salmos, hice un pequeño libro. Según la característica de los salmos, lo leí, pues, según la característica. Prácticamente, según yo, los ocupé para el mal, para cierta venganza, y resultó, o sea, ¿cómo está eso? Los salmos. Sí, claro. O sea, yo creo que a lo mejor, pues no sé de qué manera, ¿verdad? Porque pues, o sea, tendríamos que, o sea, ¿cómo te diré? O sea, no sé realmente qué es lo que hiciste para poder darte una respuesta específica y concreta, ¿sí? Pero los salmos no pueden ser usados de esa manera. O sea, el enemigo también conoce la escritura, ¿sí? Y de la misma manera, ¿verdad?, que se acercó para tentar a Jesús, pero Jesús resistió, ¿sí? O sea, puede ser, ¿verdad?, que a lo mejor, pues dices, bueno, resultó, pero a lo mejor sea una confusión. Tendríamos que verlo a detalle, ¿verdad?, a profundidad, para que yo te pueda decir, bueno, sí resultó o no resultó, o resultó por esto, ¿no? O sea, porque dentro del proceso, ¿verdad?, como lo hayas hecho, pues es donde podemos encontrar una respuesta. Pero la palabra de Dios es para bendición, no es para maldición. No podemos maldecir a nadie por medio de la palabra, ¿sí? O sea, no es posible, ¿sí? La palabra de Dios siempre va a ser para edificación. Aunque sabemos que dentro de la escritura hay muchas promesas, tanto de bendición como de maldición. Pero ¿cuáles son las promesas de maldición? Cuando nosotros actuamos en contra, ¿sí?, que no obedecemos, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 28 habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Y ahí puedes comenzar a leer, ¿verdad? Te lo recomiendo para que veas cuáles son las bendiciones que Dios te puede dar si caminamos en obediencia y cuáles son las maldiciones, ¿sí? Pero la palabra siempre es de bendición. ¿Todo? Nuevamente soy Doroteo Acuña. Una pregunta, pastor.
¿Cuál es la diferencia entre una persona que está endemoniada y una persona que tiene un demonio? O sea, hablamos del demonio de los celos o el demonio de la ira, algo así. No sé. Sí. Es que tenemos que ver hasta qué etapa, o sea, hay una persona que puede ser influenciada y una persona puede ser endemoniada Bueno, eso lo quiero ver. y no se da cuenta, ¿sí? O sea, hay personas que están endemoniadas y no lo saben, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar con ellos. Hace algunos años yo vi una película secular que se llama Sexto Sentido, donde un niño veía muertos y decía, veo muertos, pero ellos no saben que están muertos. Entonces, hay gente que incluso, ¿verdad? O sea, bueno, gente, ¿verdad? Apartada de las cosas de Dios, espiritualmente, pues no tienen vida. La Biblia nos revela que cuando recibimos a Cristo pasamos de muerte a vida. O sea, porque andamos muertos en nuestros deleites, en el pecado, ¿sí? Espiritualmente hablando. Entonces, hay mucha gente que está muerta, ¿sí? Espiritualmente y no lo sabe. Entonces, cuando alguien llega a estar endemoniado, ¿sí? Hay personas, ¿cómo vamos a detectar una persona que está endemoniada? Porque cambia, desde hace un momento cambia su actitud drásticamente, ¿sí? Una persona que a lo mejor sea apacible, se vuelve agresiva, ¿sí? A lo mejor pudiéramos decir, está de mal humor, ¿sí? Pero ya que sea constante todos los días, aquí hay un problema, lo vamos detectando, ¿sí? O una persona que no hable maldiciones comienza a decir, ¿verdad? Maledicencias, comienza a decir groserías, no, aquí está algo tremendo, ¿no? O sea, hay cambios, ¿no? Por eso les decía, tenemos que velar, o sea, tenemos que estar alerta, es cuando nos vamos dando cuenta, ¿sí? Y vamos a decir, no, pues esta persona está endemoniada. O no es porque se junte con tales personas, no, oye, ¿con quién te juntas? Tiene mala influencia. No, esa persona está endemoniada. Entonces tenemos que ministrarle, tenemos que orar, tenemos, ¿verdad?, que hacerle una liberación, ¿sí? Y hay personas, ¿verdad?, como dice el compañero, ¿sí?, por lo que puede tener ese espíritu de celos muy arraigado, pues esa persona está endemoniada. Entonces hay que ayudarle para que pueda ser libre, ¿sí?, y encuentre la armonía y la paz que necesita, porque la paz de Dios es aquella que sobrepasa, dice la Escritura, todo entendimiento. Entonces les decía, cuando alguien, ¿verdad?, viene, ¿verdad?, y rompe todo aquello, ¿verdad?, toda maldición y recibe a Cristo Jesús, pues dice, bueno, hay gente que es bueno, porque estás tan contento o no tienes problemas, no estás lleno de problemas, sí, pero la paz de Dios es la que nos recibe, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No lo entendemos, pero siempre va a haber gozo en nosotros, ¿sí?, porque hay esperanza. Mientras tengamos a Cristo tenemos esperanza, ¿sí? Entonces no hay nada imposible para Dios. Si alguien puede, ¿verdad?, padecer o que esté encadenado a un espíritu de celos o a un espíritu de ira, a un espíritu incluso hay enfermedades que no son precisamente naturales, por decirlo así, ¿no?, sino que son espirituales, son demonios que han provocado cierta enfermedad, ¿sí? Hay enfermedades que están arraigadas también por falta de perdón, ¿sí? Hay mucho odio, hay resentimiento, y todo eso enferma no solamente el alma, sino el cuerpo. Hay personas que cuando llegan a perdonar son libres y son sanas, ¿sí? Y sale esa raíz de amargura y comienzan, ¿verdad?, a ver la vida de una manera diferente, porque son cadenas las que pone el enemigo. De una manera el enemigo siempre quiere tener esclavizado, ¿sí?, a todo el pueblo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, adelante, compañera. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Elvira, soy alcohólica. Nada de bebé. Una pregunta. ¿Por qué entre religiones se critican? ¿Y por qué si he escuchado de otras religiones, por cuando los católicos, por decir, celebran el Día del Muerto, y ellos no pueden comer lo que se ofrenda porque dicen que es pecado? Porque si yo entiendo, dice que es más pecado lo que sale de nuestra boca, porque salen maldiciones, y lo que entra, que para mí pues es algo sagrado, los alimentos. Ciertamente, o sea, finalizaste con algo muy importante. Los alimentos son sagrados y tenemos que dar gracias a Dios, ¿sí? Cada vez que nosotros tomamos nuestros alimentos hay que orar a Dios y darle gracias, cosa que muchos o la mayoría no hacen, ¿sí? Entonces no es, o sea, yo no, o sea, sí entiendo lo que me dices, pero ciertamente hay personas, ¿verdad?, que cometen el pecado de religiosidad. Eso se llama religiosidad, ¿sí?, que empiezan a hablar, ¿sí?, a juzgar y a condenar.
Nosotros no podemos hacer eso, ¿sí? Nosotros podemos darnos cuenta si alguien está en error. Y si alguien está en un error, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Pero tocaste un punto fundamental e importante, ¿sí? Ciertamente dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Que lo que sale de la boca, ¿sí?, contamina. Pero la Biblia también habla acerca de ello. Que él hablaba, ¿verdad?, a su pueblo, que no le era permitido comer del ofrendado, ¿sí?, a los ídolos. ¿Sí? Y la palabra nos dice, nos revela que cada ídolo tiene un demonio. ¿Sí? Entonces, las ofrendas, ¿verdad?, deben ser a Dios. ¿Sí? O sea, en aquellos años ofrendaban haciendo el sacrificio para Dios, para Jehová, para Yahvé, como quieran llamar. ¿Sí? Para Dios Altísimo. Pero sí nos habla acerca de ello, que no tenemos que comer de eso, porque cuando alguien ya tiene conciencia, ¿sí?, a veces nosotros queremos justificar. Tú puedes decir, bueno, es que la Biblia dice que lo que contamina es lo que sale de la boca, no lo que entra, porque lo que entra, decía Jesús, ¿verdad?, va a la letrina, ¿sí? Pero cuando alguien ya conoce la palabra, nosotros sabemos, ¿verdad?, que, o sea, se refiere en un sentido más amplio a otras cosas, de que nosotros, ¿verdad?, cierto, o sea, podemos comer todo, ¿sí? O sea, se refiere que podemos comer de todo, ¿sí?, orando a Dios, dándole gracias, es santificado, ¿sí?, todo alimento. Pero si está ofrendado o está destinado, ¿sí?, para los ídolos, como esto, para los muertos, pues no es correcto, porque vamos en contra de la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia nos establece que los que están muertos no tienen permiso de venir, ¿sí? Los que están muertos dice que esperan el día del juicio, ¿sí? Entonces la Biblia también dice, ¿verdad?, Jesucristo hablaba, dice, y les decía hipócritas, ¿sí? Jesucristo hablaba fuerte, se llama hipócritas. Este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí, porque enseñan como mandamientos, dice, doctrinas y costumbres de hombres, ¿sí? Entonces, eso que tú me dices, compañera, no es una enseñanza bíblica de ofrendar a los muertos. La Biblia dice que no se tiene que hacer, ¿sí? Hay cosas, por ejemplo, la Navidad. La Biblia no dice que tengamos que festejarlo, no es bíblico, va en contra de la palabra de Dios, pero son costumbres y son tradiciones muy bonitas, pero no dejan de ser costumbres y tradiciones, y va en contra de la palabra. Y dice la Biblia que todo lo que va en contra de la palabra es herejía, ¿sí? A Dios no le agrada, es abominación a Jehová. Alguien por ahí me decía hace algunos años, pero es que y alguien que está en Cristo, un cristiano que iba a una iglesia cristiana, es que pues yo compro de arbolitos, yo sé que eso es mentira, pero pues por los niños, por mis nietecitos, no les quiero romper la ilusión. Digo, mejor rompan la ilusión ahorita, que sepan la verdad y no los condenen, ¿sí? Porque eso es una mentira, y de alguien que está fomentando la mentira está alabando al diablo. Él es el padre de mentira. Sabemos que Santa Claus no existe, ¿sí? Y todo aquel que celebra la Navidad no está esperando que Jesucristo, ¿verdad?, nazca, que de hecho sabemos por la palabra que Jesucristo no nace el 25 de diciembre. La Biblia no dice exactamente en qué fecha, pero dice que fue entre septiembre y octubre, y nos dice que festejemos el cumpleaños de Jesús. La iglesia primitiva, sus discípulos y apóstoles nunca festejaron el cumpleaños de Jesús. Dice la Biblia que tenemos que recordar su muerte, que no se nos olvide que Él vino a dar su vida por nosotros, ¿sí? Pero como nosotros, ¿verdad?, somos rebeldes, pues queremos participar de esas fiestas paganas. ¿Qué es el paganismo? Adorar, ¿verdad?, animales y objetos. Entonces la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando el hombre muere, dice que se ha establecido que el hombre muere una sola vez, y de ahí el día del juicio. Pues si el hombre muere una vez, no puede estar viniendo a cada rato que, ay, Diosito le dio permiso. No es cierto, es una mentira del diablo, porque el diablo no quiere que seamos libres y nos quiere seguir teniendo encadenados, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio conforme a la palabra, para que las personas sean libres y sean salvas. Sí. ¿Contestada, compañero? Sí. Compañera, perdón. Sí, Entonces, con esta última pregunta y respuesta, pues vamos a dar por terminar, no antes de darle un aplauso aquí al pastor. Y la vamos a dar terminada con los dos últimos puntos. ¿Es una séptima? No hay liquidaciones. Primero la lana. Yo por eso le voy a decir.
Ya empezamos mal. Oye, compañero. ¿Cómo está eso?